Hola de nuevo, vamos con otro capítulo de ventas con PNL. Ayer nos quedamos en la determinación de necesidades que tiene que hacer el vendedor del cliente. Hoy, dentro de las fases de la venta, vamos a mirar tipos de cliente que me voy a encontrar y qué preguntas puedo hacerle. Es importantísimo que el vendedor haga muchas preguntas, muchas. Evidentemente tienen que ser orientadas a la entrevista con el cliente, a la venta de nuestros productos y a sus necesidades. No preguntas de dónde vas a ir de vacaciones, qué vas a hacer y tal. Esas, si son necesarias, también se hacen, pero no son las habituales. Entonces, vamos a ver. Para mí esto lo veo muy sencillo porque, como os digo, pues fíjate, ahora hace 20 años que empecé a hacer esto, 19 que empecé a dar formaciones, a implementar nuevos sistemas, a generar yo propios sistemas. Por lo tanto, para mí es muy sencillo. Para mí, a mí me decían, bueno, ya sabemos cómo somos las personas, ¿no? Y me decían a lo mejor mis vendedores, venga, oye, acompáñame a este cliente a ver si eres capaz de venderle, que no hay nadie que le venda. Era como un reto, como una apuesta. Bueno, yo iba y vendía y me decía el vendedor, no lo puedo entender. Si a mí no me quieren ni escuchar y a ti te escucha con la boca abierta, no lo puedo entender. Bueno, pues para mí es muy fácil. Pero no para todo el mundo es fácil. Y me quiero imaginar el momento en que el vendedor está con el cliente en la entrevista, la de cosas que pueden pasar, madre mía, pasan montones y montones y montones de cosas en la entrevista con el cliente y sinceramente yo lo veo complicado, lo veo muy complicado el que el vendedor en ese momento sepa estar a la altura. Hombre, hay que estar, o sea, no hay más remedio y hay que vender, y hay muchos vendedores que venden, ¿eh? No pongamos aquí ahora el tema muy complicado, hay muchos vendedores que venden, pero la realidad es que se genera mucho, hay una dificultad cuando estás con el cliente, cuando te explique lo que te explique, habléis de lo que habléis, hay dificultades a veces para hacer estas preguntas que yo os digo. Pero bueno, esto, la costumbre, la experiencia, pues nos da un saber hacer estas cosas. Por ejemplo, el vendedor tiene que hacer preguntas, como he dicho siempre, concretas, exactas, concisas, dirigidas al corazón del problema. ¡Claro! Es que hay que hacer preguntas dirigidas al corazón del problema, a las necesidades implícitas del cliente. Cuando tú vas al corazón del problema, fijaos que, ya veréis cuando lleguemos a metodología SPIN, hay un momento que el cliente está, vamos, a punto de, entre comillas, de suicidarse. Pero para eso estás tú ahí, para que no lo haga. Cuando tú vas con preguntas dirigidas al corazón del problema, se abren un mundo de posibilidades. Mira, hay muchos tipos de clientes que nos podemos encontrar. Y esos clientes pueden tener una o varias de estas cualidades que yo voy a decir ahora. Hay el cliente silencioso o callado, que no hay forma de que hable. Que tú no haces más que preguntarle ¿y qué opina? Y no abren la boca. Entonces hay clientes tímidos que no hablan. Luego están los que hablan demasiado, los locuaces, los que te vuelven loco. Esos hay que encaminarlos. Los dispersos, estos son los más peligrosos, porque empiezan a decirte, sí, porque nosotros lo que tenemos de producción aquí, hacemos de productos, por ejemplo, vendemos un producto que es de cristal, por cierto, que en las fábricas de cristal, y se te va, y le vuelves a enderezar y se te va, hay que estar siempre centrándoles. Luego están los centrados, los súper centrados. Clientes muy rápidos. Hay cuidado como el vendedor no sea rápido, de agilidad, madre mía, le vuelven locos los clientes rápidos. Clientes muy perceptivos, es decir, cuidado los gestos que haces, cuidado lo que dices, porque son muy perceptivos, se dan cuenta de todo. Los despistados, estos son muy buenos. Tienes que estar tú diciéndoles,
poniendo en su boca las palabras que ellos te quieren decir, porque no, porque están despistados. Luego está el cliente muy nervioso. Oye, el cliente muy nervioso te pone histérico. Aquí voy a hacer un alto en el camino. Cada ser humano es como es. Si damos, yo ahora mismo en estos momentos, en estas circunstancias, tengo relación con uno y he tenido mucha y amistad con otro, con un cliente tartamudo. Ni se os ocurra nunca decirle la palabra que él no le sale, que se engancha. Ni se os ocurra decirles nada. Tranquilos, hay que estar con mucha... Cuando si tenéis un cliente tartamudo hay que estar con mucha paciencia, en plan zen, y cada vez que se engancha dejarle que se desenganche solo. No le ayudéis, no queráis acompañarle, porque entonces ellos se ponen histéricos. Bueno, tenemos estos tipos de clientes. No, hay muchos más, porque luego a lo mejor está el saltimbanqui, o el cliente que continuamente entra y sale del despacho, o que está mirando el teléfono, yo que sé, hay muchos. Hay que acoplar las preguntas al carácter de cada cliente. A ver, si estamos con un cliente silencioso no podemos acosarle en nuestra conversación. Hemos de provocarle para que hable. Siempre he dicho que el mejor sistema para que un cliente hable como loco es que nos explique el sistema, su sistema productivo, su trabajo, que nos explique a fondo su trabajo. Todo el mundo se explaya en este punto. Si el cliente es muy locuaz, hemos de procurar centrarle la conversación porque se nos va, un cliente muy locuaz, es tremendo. Mirad, ahora mismo, voy a poner un ejemplo. Estamos en el confinamiento, yo no sé si habéis visto pues, las comparecencias que hace el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad. ¿Os dais cuenta la de veces que repiten y repiten y repiten la misma frase sin parar? Eso es porque no tienen seguridad. Desde PNL se estudia de esta manera, porque se ven inseguros y entonces tienen que repetirlo mucho, que quede todo muy claro, repetir. La gente se les va, les desconecta. Bueno, pues a una persona muy locuaz hay que centrarle. Si el cliente es muy disperso, hemos de atraerle con algo que le llame la atención y así se centrará más en nosotros. Es decir, tenemos que hacerle preguntas que le llamen la atención. Si el cliente es muy centrado, hemos de ir al grano, ahí no podemos perder tiempo, sin dispersarnos. Pim, pam, pum, fuego. Si el cliente es muy perceptivo, le hemos de dar muchos datos. Pues a un cliente perceptivo le encantará que le demos datos. Si es despistado, hemos de darle pocos y muy concretos, porque el resto pasará de ellos. Hombre, a ver, vamos a ver, acudiendo a la PNL. Vuelvo a decir que si digo cosas de PNL que no sabéis de qué va, hay un curso paralelo también gratuito de PNL que podéis buscarlo allí, por favor. Acudiendo a la PNL, si el cliente es muy visual y te das cuenta, porque cuando sabes cómo funciona el mecanismo de visual, auditivo y cinestésico, si es muy visual, déjale que vea papeles, lo que tú vas escribiendo que lo vaya viendo. Si es muy cinestésico, déjale que los toque los papeles. Si es auditivo, pues entonces, término medio de todo. Le puedes hacer preguntas, tanto a uno como a otro. ¿Lo has visto claro al visual? ¿Lo ves claro? ¿Estás centrado en el problema? Muy bien. Al cinestésico, ¿cómo lo sientes? ¿Crees que cubrirá tus necesidades? ¿Te sientes bien con esto que te estoy diciendo? Al auditivo, ¿me escuchas bien? ¿Me prestas atención? ¿Ves claramente de lo que estamos hablando? ¿Ves? No, perdón, oyes. ¿Oyes claramente de lo que estamos hablando? Hombre, no nos va a hacer vender más esto, pero nos va a ayudar muchísimo a que el cliente se sienta cómodo a nuestro lado. Que cuando le pidamos la segunda entrevista esté encantado porque hemos ido al grano, no hemos perdido el tiempo y encima es simpático. Bueno, cuando hemos detectado cómo es el cliente, pues tenemos que generar las preguntas.
Hay varios tipos de preguntas, ¿eh? Esto ya os digo que en PNL hay un apartado único que es la técnica de las preguntas. Puedo hacerle preguntas cerradas. Esas preguntas cerradas solo hay que responderlas con un sí o un no. Así como en otro ámbito puedo decirle a la persona que está conmigo, al interlocutor, oye, yo no te he preguntado si son blancos o negros, te he preguntado si te gustan o no te gustan. Aquí no lo puedo, con un cliente no puedo ser tan brusco. Si le hago una pregunta cerrada y me tiene que contestar sí o no y me contesta, hombre, pues los perros me gustan más que los gatos, pues vuelvo a hacerle la pregunta hasta que me conteste sí o no. O yo a lo mejor le he preguntado, ¿te gustan más los gatos que los perros? ¿Sí o no? Hombre, los perros me gustan más que los gatos, aunque no sé qué. No. Pregunta cerrada. Pregunta abierta, todo lo contrario. Hay que una información más amplia. Yo le hago una pregunta para que me explique, por ejemplo, oye, explícame cómo es el proceso productivo de tu empresa. Es una pregunta abierta. Y le doy pie a que se explaye. Preguntas neutras son las que no influyen para nada en la respuesta del cliente. Son las tonterías que hacemos. ¿Para qué sirven? Para ganar tiempo. Estamos perdidos, no sabemos por dónde tirar y le hago preguntas neutras. Condicionantes son aquellas que condicionan la respuesta del cliente. Estas me encantan, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece? ¿Vengo el viernes o el lunes? Le dejo muerto. Alternativas son las que pueden ser abiertas o cerradas, o en una misma conversación tienes una abierta, otra cerrada. De control son las llamadas interpretativas, que son preguntas prueba que quieren inducir al interlocutor a precisar su pensamiento. Y además sirven para comprobar si hemos comprendido, si nos han entendido. Por ejemplo, lo que usted ha querido decir es, en otras palabras, lo que usted quiere decir es, ¿tiene alguna duda sobre la oferta que le he hecho? Normalmente cuando empezamos una conversación hay que empezar con preguntas abiertas. Cuando nos encontremos con un cliente locuaz o muy comunicativo, hay que centrarle y entonces de vez en cuando hay que hacerle alguna pregunta cerrada. Las cerradas se utilizan con clientes, siempre con clientes callados o poco comunicativos, o con los que no proporcionan información útil, es decir, limitan la respuesta del cliente. En ocasiones a una palabra sí, no, puede, quizá, las preguntas cerradas son muy necesarias cuando el vendedor quiere dirigir la entrevista de venta. Hemos ido por un tema y queremos dirigir hacia ese tema. Hay que encauzarle. Hay que utilizar muchísimo las preguntas, hay que utilizarlas mucho porque nos van a abrir todo el pensamiento, nos van a enseñar el mapa del cliente, el pensamiento. A veces, la mejor pregunta es el silencio. Esto le desconcierta mucho al cliente, porque estamos hablando con él y de pronto nos quedamos callados. Y el cliente, oye, ¿qué pasa? Es que estoy pensando si realmente te va a interesar o no lo que te voy a ofrecer. No lo sé. El silencios estos van muy bien con los auditivos. Bueno, yo, en cuanto a preguntas, yo os digo, como os he dicho antes, que si el que quiera ampliar más de preguntas, que vaya a PNL y mire la técnica de las preguntas, porque ahora, una vez que hemos hecho estas preguntas, o sea, el cliente nos ha explicado. Hemos determinado sus necesidades y hemos hecho preguntas. Y ahora es cuando tenemos que argumentar. Ahora viene la fase que se llama argumentación del vendedor. Otra fase. Bueno, veréis que todas son importantes. Iba a decir otra fase importante. Sí, realmente todas son importantes. Por lo tanto, mañana el capítulo va a ser argumentación del vendedor. El siguiente, si mal no me equivoco, creo que es salvar las objeciones. Y el último de las fases de la venta, el cierre. Por lo tanto, mañana venimos
argumentando. Hasta mañana.